Entonces, habíamos quedado con el último argumento relacionado con la inferencia razonable de autoría por parte de la Fiscalía Delegada, en el entendido de que para la Fiscalía los hechos relacionados con el 30 de enero tenían una urgencia inusitada. La expresión inusitada es mía, pero tenían una urgencia, y que esa urgencia se asociaba con el hecho de que quería, la Fiscalía advierte que lo que quería el patrullero Morales y el capitán Correa era escuchar en tiempo real y saber qué había pasado con unos dineros hurtados por parte, presuntamente, de la niñera de la señora Laura Sarabia. Sin embargo, su señoría, yo estaba proyectando y estaba advirtiendo que ese ejercicio de urgencia se había aplicado a lo largo de todo el expediente como un criterio con soporte legal establecido en el Manual Único de Policía Judicial con relación al criterio de difusión y el propio instructivo 010. Pero aquí advertía su señoría que habían unos ejemplos que podían precisar lo que yo estaba advirtiendo, y era lo relacionado con varios de los informes. Comienzo, en la pantalla está el de la fuente no formal del 4 de agosto. Pero comienzo, su señoría, con uno que tengo acá, que no tenemos algunos problemas y estamos proyectando algunos. Tenemos el informe de fuente no formal del 14 de junio, su señoría. Ese documento está suscrito a las 8:02 de la mañana del 14 de junio. Y luego, su señoría, el informe de investigador de campo es del mismo 14 de junio a las 13:37 y recibido por el fiscal Gutiérrez a las 14 horas. Significa, su señoría, que todas las labores, y luego, su señoría, viene la interceptación de las comunicaciones, la orden de interceptación, el mismo 14 de junio, su señoría, a las 14:30, establece el documento. Es decir, que cada uno de estos informes, su señoría, como su despacho lo verá en el traslado de todas estas evidencias probatorias que se le hará a su despacho y a todas las partes, es que ese ejercicio de urgencia era evidentemente común en la investigación y no obedece a ese evento como lo trata de establecer la Fiscalía solicitante, como si fuera un hecho accidental, novedoso, que había una urgencia inusitada por escuchar a la señora Marelvin Mesa. No, no es así, su señoría. Así ocurría en el expediente. En adición a que el fiscal Gutiérrez, su señoría, conocía a la fuente, conocía de manera perfecta la fuente. Estaba firmado por el patrullero Morales. Es decir, la información que recibía el fiscal Gutiérrez no era ni sorpresiva ni novedosa. Ya él la conocía con anticipación. Ahora, el otro argumento, su señoría, donde interrumpimos finalmente la intervención, está relacionado con la pregunta de la Fiscalía Delegada de por qué razón no se tuvo la misma urgencia con la información que había aportado el analista de comunicaciones Harold Berrío. Y el contexto de eso, su señoría, era que el analista de comunicaciones, el día 26 de enero, solicita la interceptación de unas líneas que él previamente estaba escuchando. Y entonces, ante la pregunta de la Fiscalía al fiscal delegado, el doctor Gutiérrez, de por qué razón no se había ejercido la misma celeridad con la solicitud del analista de comunicaciones, respondió de una manera adecuada el fiscal Gutiérrez advirtiendo dos cosas. Primero, que no podía hacer la orden de interceptación porque el analista de comunicaciones no había realizado el informe, y que adicional a eso, su señoría, como el analista estaba interceptando otras líneas, había que hacer un control posterior, que si bien es cierto el doctor Gutiérrez no dice la fecha exacta del control posterior, eso es lo que explica por qué razón esas dos líneas adicionales entregadas por el analista no habían sido interceptadas el mismo día 26. Por eso
ingresan en el paquete del 30 de enero. Significa que ni hay urgencia y se explica entonces por qué el analista de comunicaciones o por qué esas líneas del analista no habían sido interceptadas desde el mismo momento. Y es que las que tenía el analista exigían control posterior, pero las que tenía el patrullero Morales no. Y una última parte que a mí me parece importante, o bueno, escuchemos sobre ese aspecto lo que dice el fiscal Gutiérrez sobre por qué razón no se habían interceptado con celeridad las líneas entregadas por el analista. Si usted tenía conocimiento de esas dos líneas desde el 26, ¿por qué no ordenó la interceptación de esas dos líneas en ese momento? Porque como ella me tenía que pasar el informe de investigador de campo, o sea, yo con el informe de análisis también perfecto, yo las llevé a control posterior, una vez estaban legalizadas, ellos me dicen, hay que interceptar estas dos líneas, y luego me pasan me dicen que habían dos más para un total de 4, y ese paquete me llegó el 30. En eso sí tiene razón el fiscal Gutiérrez, su señoría. Es imposible interceptar, era imposible interceptar las líneas que el analista de comunicaciones Berrío le había dado el 26 porque ni había informe ni se había realizado el control posterior. Por eso finalmente terminan interceptándose todas las líneas el 30 de enero. Entonces, destruida, por lo menos desde la óptica de esta defensa, esa inferencia razonable de la urgencia, queda por establecer un aspecto adicional que a mí me parece muy, pero muy importante, su señoría. Y es que dice la fiscal, y termina concluyendo sobre su inferencia, que la razón de esa urgencia del 30 de enero estaba relacionada con que el patrullero Morales quería escuchar en tiempo real y de manera rápida qué había pasado con la niñera Marel Bismesa. Y eso, su señoría, no tiene ningún sentido, y le voy a explicar lo siguiente. La interceptación finalmente se solicita el mismo 30 de enero. La primera interceptación es a las 11 de la noche del 30 de enero del año 2023. Y el único que en tiempo real, su señoría, está escuchando la interceptación es el analista de comunicaciones Harold Berrío. La Fiscalía no ha podido acreditar que el patrullero Morales tuviera un contacto con el analista Berrío en ningún aspecto de su intervención. Máxime, su señoría, que sería importantísimo para su despacho y también para esta defensa saber qué declaró el analista Harold Berrío, porque valga la pena aclarar que el señor Berrío ha dado 2 declaraciones a la Fiscalía, no una, sino 2 declaraciones, y la Fiscalía General de la Nación, su señoría, no le interesó descubrirlas ni trasladarlas a ninguno de los sujetos procesales. De hecho, desde el día lunes, esta defensa le solicitó de manera respetuosa a la Fiscalía Delegada el descubrimiento de las 2 declaraciones del analista para saber algo muy importante, su señoría, y es en tiempo real que el analista está escuchando la interceptación, ¿con quién habló? ¿A quién le entregó la información de lo que se estaba escuchando desde el 30 de enero a las 11 de la noche? Si la Fiscalía no las descubrió, era porque seguramente, su señoría, desde el punto de vista de la construcción de la teoría de la Fiscalía, no le convenía en este aspecto o en este trámite preliminar. Lo que significa, su señoría, que no está acreditado que el patrullero Morales tuviera acceso real, en tiempo real, a la información y a las conversaciones de la señora Marel Bismesa. Sino por qué razón, su señoría, dice la Fiscalía, evidentemente la autonomía de la investigación y el ejercicio de la acción penal la tiene el despacho instructor, y responde que los apartes del analista no hicieron parte de la solicitud, cosa que es cierto. Pero entonces, su señoría, ¿cómo puede sí concluir que lo que quería el patrullero Morales era escuchar en tiempo real en qué momento o cuándo se había realizado el hurto o quién había participado del hurto, si la parte fundamental que nos puede dar esa información, el señor Harold Berrío, que ha dado 2 declaraciones, su señoría, no fue descubierta ni trasladada? Aquí está, su señoría, la solicitud que se le hace al despacho y la relación, la respuesta que nos hace la doctora Cindy, que establece que
en relación con las versiones que haya brindado el señor Harold Berrío ante la Fiscalía, no es posible atender favorablemente su solicitud, toda vez que ese elemento no fue usado por la Fiscalía, ni siquiera mencionado en la argumentación esgrimida, y en tal sentido no se hace necesario su descubrimiento en ese estadio procesal. Pero sí lo hace, su señoría, ya podemos cerrar ahí, sí lo hace, sí construye la inferencia en el entendido de por qué no hubo urgencia con las dos líneas del analista y por qué entonces tampoco dentro de la acreditación, su señoría, de por qué estaba escuchando en tiempo real o la necesidad de escuchar en tiempo real, supuestamente, su señoría, quién había participado en el robo, cuando el único que nos los puede decir qué información se estaba aportando en tiempo real era el analista. Significa lo anterior, su señoría, como corolario de este aspecto del primer criterio de valoración, que es la inferencia razonable de autoría. A juicio de este defensor, la Fiscalía General de la Nación no ha podido construir esa relación del patrullero Morales y del capitán Correa, no solo con los hechos jurídicamente relevantes, sino con cómo ellos diseñaron el elemento doloso frente a los 3 delitos imputados en la audiencia anterior. ¿Cómo entonces se concertaron entre ellos? ¿Cuál fue el aporte de cada uno? Nada de eso se ha podido establecer desde el punto de vista inferencial. Por el contrario, lo que este defensor ha tratado de establecer, su señoría, era cómo funcionaba el despacho, la información recibida y la conclusión que puede sacar este defensor, su señoría, es que así como el fiscal Gutiérrez fue llevado a engaño presuntamente a través de terceros, asimismo el patrullero Morales y el capitán Correa fueron llevados finalmente a engaño por parte de una información de una fuente confiable que desde hacía un año estaba entregando información valiosa de la investigación. Ahora bien, si para su despacho, su señoría, terminado el primer criterio de valoración, no se antoja suficiente la argumentación de esta defensa y considera su despacho que existe o que se da la posibilidad inferencial, se hace absolutamente perentorio entonces, su señoría, acudir a los otros criterios de valoración, que no son otros, su señoría, que vienen reflejados desde el inciso primero del artículo 250 con la construcción de lo que se denomina el juicio de necesidad, que es garantizar desde el punto de vista de la privación de la libertad unos fines constitucionales: la comparecencia del imputado, la conservación de la prueba y finalmente la protección de la seguridad de la comunidad y de la víctima. La Fiscalía General de la Nación ha acudido a 2 criterios, un factor procesal y un factor no procesal. El factor procesal, su señoría, no es otro que lo establecido en el artículo 309, que es la obstrucción a la justicia. Advierte la Fiscalía la necesidad de imponer unas medidas que tengan como propósito garantizar la conservación de la prueba. Sin embargo, su señoría, cuando la Fiscalía desarrolla la argumentación relacionada con la obstrucción a la justicia, decae la acreditación. Veamos cuáles son los aspectos que utiliza la Fiscalía con relación a la acreditación. Dice como primer argumento que los señores Morales y Correa forjaron el delito haciendo uso de su calidad de investigadores. Fíjese, su señoría, que muchos operadores judiciales, incluyendo litigantes, han olvidado la construcción argumentativa de este fin constitucional.
Y este fin constitucional no se refiere a lo que se hubiese hecho dentro de los hechos jurídicamente relevantes, su señoría. La construcción de la obstrucción a la justicia no es otra que establecer qué actividades investigativas pueden ser susceptibles de ser interferidas por parte de los imputados a futuro. Es decir, argumentar que el delito se hizo como investigadores, pues no hace parte de la construcción argumentativa ni de la acreditación de la obstrucción a la justicia. Lo que tiene que evidenciar la Fiscalía es cómo el patrullero Morales y el capitán Correa, su señoría, pueden interferir hoy y hacia el futuro en el recaudo probatorio, manipular pruebas, presionar testigos, incidir en declaraciones, torcer, en el mejor sentido de la expresión, el recaudo y la recolección probatoria. Y esto, su señoría, de ninguna manera ha sido acreditado. Se han establecido argumentaciones genéricas, especulativas y quizá objetivas, que no acuden a la necesidad de la acreditación. Dice su señoría, uno de los argumentos, que el patrullero Morales y el capitán Correa siguen siendo parte de la DIJÍN. ¿Será ese argumento, su señoría, suficiente para evidenciar la obstrucción a la justicia y a partir de ese criterio objetivo, que no es otra cosa que el trabajo de ellos, pero a partir de ese criterio objetivo, establecer una privación de la libertad desde el punto de vista de la protección al fin constitucional? Que la Fiscalía nos dijera es que hubo una llamada telefónica del capitán Correa, hubo una llamada telefónica del patrullero Morales a un testigo para que no declarara, para que escondiera una evidencia, para que borrara un informe. Eso sí es un elemento concreto, su señoría. Eso sí es una intervención real. Entre otras cosas, el artículo 309 es muy evidente con relación a la necesidad de la acreditación. Motivos graves y fundados, su señoría. No ejercicios abstractos y genéricos. Y que, si bien es cierto, su señoría, los dos hacen parte de la DIJÍN, sépase, su señoría, que en este momento, ninguno de los dos tiene ni siquiera cercanías con la investigación. El patrullero Morales, su señoría, es hoy, o tiene como función, al interior de la DIJÍN, el cargo de centinela. De hecho, si vamos a la declaración por parte de el fiscal Gutiérrez, él mismo advierte que 15 días antes de los eventos donde estalla el escándalo en las primeras semanas de junio, el patrullero Morales ya no se encontraba haciendo parte de esa investigación. ¿Este es el pedacito? Sí. Entonces, escuchemos un poco esto, su señoría, con relación al tema de obstrucción a la justicia. O sea que el señor John Freddy Morales ya no hace parte del grupo de investigación que adelantaba con ustedes esa investigación terminada en el 3034. En el 3034 ya no hace parte, ya pasó a trabajar en la subestructura carretera, sigue trabajando conmigo, pero otra investigación. Entonces, su señoría, para ese momento decía, está en otra investigación, pero hoy, elemento que le acreditaré, su señoría, el señor patrullero John Morales se encuentra trabajando como centinela, con funciones completamente diferentes, su señoría, que las investigativas, y el propio fiscal Gutiérrez, en otra parte de su declaración, su señoría, advierte, al ser preguntado si había tenido comunicación con el patrullero Morales o con el capitán Correa, advierte que nunca más tuvo comunicación con ellos. Entonces, su señoría, con relación
¿Tienes la intervención? Sí. Ya le ponemos, su señoría, la intervención sobre ese aspecto también de la declaración del fiscal Gutiérrez. ¿Lo han llamado para hablar de ese proceso, de esas interpretaciones? De esas interpretaciones nunca he tenido conversaciones con él. De esas interceptaciones nunca más he tenido comunicación con ellos. Significa lo anterior, su señoría, que los señores John Morales y el capitán Correa, su señoría, no han interferido en el recaudo probatorio, su señoría. No han tenido cercanía ni siquiera con el fiscal anterior, el doctor Gutiérrez. No han tenido ningún tipo de acercamiento con ninguna otra persona. Ahora bien, sobre las funciones actuales del capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, se encuentra su señoría hoy prestando sus servicios en la Dijín, en la ciudad de Barranquilla. De hecho, su señoría, y esto es importante advertirlo, una vez que se escucha la información por parte de los medios de comunicación de la captura del patrullero John Morales, el capitán Correa se comunica con este defensor y le envía un documento advirtiéndole que lo están llamando telefónicamente y que ya él sabe para qué es. Y se dirige, su señoría, ese día, el día de la captura, el 30 de agosto, a las instalaciones de Santa Marta, donde se pone a disposición de las autoridades, sin todavía, su señoría, identificar para qué se estaban contactando con él. Significa que ambos, su señoría, han tenido la voluntad de establecer particularidades con relación a este expediente, su señoría, que han actuado de manera leal con esta investigación. Significa lo anterior, su señoría, que estando el patrullero Morales como centinela de la Dijín, con funciones ajenas a cualquier tipo de investigación, lejanas desde el punto de vista geográfico, investigativo, con la investigación en Bogotá y en Quibdó, lo mismo el capitán Correa, su señoría, estableciendo que su trabajo investigativo se da en la ciudad de Barranquilla, también alejado a cualquier tipo de investigación en Bogotá o relación con cualquier testigo en la ciudad de Bogotá. Entonces, evidentemente, se establecen esas particularidades. Ahora bien, con relación al patrullero, al capitán Correa, su señoría, se le avisa finalmente a las 10:30 que debe presentarse en la sede en la ciudad de Santa Marta y que llega finalmente a las 2 de la tarde, donde es capturado y puesto a disposición de las autoridades el capitán Correa, ejerciendo evidentemente su leal proceder frente a las autoridades. Y aquí, su señoría, le pongo una anotación. Establece en el libro de minutas. A esta hora del 16 de agosto, el libro de minutas, y vamos al tema, dice 12:49. Dice: a esta hora y fecha se presenta a las instituciones Sigil Mevar, de forma voluntaria, el señor capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, identificado con la cédula 1030, fin de atender cualquier requerimiento judicial que haya en su contra, puesto que se enteró por difusión mediática de los medios de comunicación que estaban realizando capturas en torno a la investigación que se adelanta contra Laura Saravia, investigación donde también estaba siendo investigado. Eso lo que habla, su señoría, es de la disposición y de la necesidad muy alejada del criterio de la Fiscalía, su señoría, de querer establecer algún tipo de manipulación y presión. Significa lo anterior que ese criterio del hecho de ser funcionario de la Dijín, que generará a futuro entonces la posibilidad de interferir probatoriamente en el recaudo de algún material, no tiene sustento en la realidad, su señoría, ni tampoco está acreditado.
el fiscal Gutiérrez advierte la ausencia de cercanía con ellos. Está, repito, el patrullero Morales trabajando como centinela y se encuentra además el capitán Correa trabajando en la sede de Bogotá con documentación, su señoría, aquí presente, que le aportaré también a su despacho. El otro criterio de valoración relacionado con la obstrucción a la justicia, su señoría, estaba relacionado con un punto que la verdad sí me asombra mucho, y es el de que se han negado a entregar información a la Fiscalía. Y esto va de la mano, su señoría, de una conclusión que destruye además, entre otras, un principio constitucional. Ya incluso la procuradora, dentro de su intervención, lo advirtió, aunque terminó coadyuvando la solicitud de la Fiscalía, pero por lo menos lo advirtió, y era que no puede confundirse, su señoría, y todos los sujetos procesales especiales intervinientes, que el derecho constitucional a guardar silencio sea interpretado o malinterpretado como una presunción de mala fe con relación a cualquier investigación. Cada uno de los investigados, y ya eso es un desarrollo generalizado en el mundo del derecho penal, es esa guarda constitucional, su señoría, y que esa interpretación no puede ser establecida por parte de la fiscal delegada. Pero hay un punto que yo quiero explicar, su señoría, y es que la Fiscalía advierte que no le da información a la Fiscalía, pero sí le entrega información a los medios de comunicación. Y aquí es importante hacer la siguiente particularidad. El patrullero John Morales fue citado a un interrogatorio por parte de la Fiscalía General de la Nación. Citación, su señoría, a la que el patrullero Morales decidió acudir, acompañado en ese momento de una abogada de confianza, la doctora Claudia Mora. Acuden a esa diligencia judicial, su señoría, que entre otras cosas fue llamado un viernes a las 6 de la tarde para decirle que iban a ir a sacarle una declaración en horas de la noche de ese viernes, cosa que a él le pareció curiosa. Sin embargo, en comunicaciones con la doctora Claudia Mora deciden escucharlo en interrogatorio el día sábado en la ciudad de Bogotá. El patrullero Morales se presenta en la ciudad de Bogotá, su señoría. Acude con la doctora Claudia Mora y, según manifestaciones que hace la doctora Claudia Mora, se dio una situación irregular con funcionarios que no quisieron presentarse y que incluían, su señoría, evidentemente era un sábado, pero para ellos le pareció algo exótico la presencia de un menor de edad, de un niño, en la diligencia judicial. Con base en esa eventualidad y que los medios de comunicación ya tenían la claridad de que estaban llamando a interrogatorio y que el nombre del patrullero Morales estaba saliendo en los medios de comunicación, su señoría, la doctora Claudia Mora decide no realizar la diligencia y deja la siguiente constancia en el documento de por qué el señor guardará silencio. Dice así, su señoría: abogada defensora deja constancia, abogada defensora de John Morales Cárdenas deja constancia, dice patrullero Gustavo Adolfo Muñoz, que no tiene confianza en la investigación, que hay enfrentamientos públicos entre el fiscal y el gobierno del doctor Gustavo Petro. Y firma, entonces, está la firma de la doctora Claudia Mora, y la doctora Claudia Mora, su señoría, decide no realizar esa diligencia judicial. A partir de ese momento, aparece, según comenta la doctora Claudia Mora y el propio patrullero Morales, su nombre en todos los medios de comunicación. En el entendido, su señoría, en el entendido que el patrullero Morales se enfrentaba en ese momento a las organizaciones criminales del Clan del Golfo, poner su nombre y ya su espacio dentro de los medios de comunicación generaba una alerta a su seguridad personal. Es así, su señoría, que a partir de ese momento, la defensa de la doctora Claudia Mora se comunican con este defensor con el propósito de que se pueda llevar y acompañar su defensa.
al advertir que la vida de el patrullero Morales está en entredicho, es que se busca entonces no a medios de comunicación, un espacio de comunicación que es, su señoría, el reporte Coronel del periodista Daniel Coronel, con un acápite que quería el patrullero Morales, su señoría, y era advertir a la ciudadanía el riesgo en el que estaba su vida con ocasión a la información que se estaba divulgando. Escuchemos este aparte de su intervención, su señoría. Obviamente a mí me expusieron porque pues ya todo el mundo sabe cómo me llamo yo, mi abonado telefónico, ya todo el mundo pues sabe mis datos. Entonces aquí no estamos tratando con cualquier organización criminal, aquí estamos tratando del clan del Golfo. Usted sabe que ellos tienen tentáculos nacionales, internacionales y demás. Entonces, pues, ¿quién no se va a preocupar por la vida y por su integridad y aparte por la de su familia? Esa es, su señoría, la razón de ser de por qué él, en ese momento, el patrullero Morales, que repito, se presentó ante la Fiscalía con el propósito de dar su interrogatorio. Pero con esa eventualidad, su señoría, y la previsión de que su nombre y su número telefónico ya estaba saliendo en medios de comunicación, con ocasión a la filtración de informes de investigador de campo, es que se toma la determinación de acudir a los medios de comunicación a buscar protección en contra de su vida, porque en ese momento, su señoría, que es la primera semana de junio, ya el fiscal Barbosa, en ese comunicado del 1 de junio, había advertido que el patrullero había llevado a engaño al fiscal del caso. Y entonces, su señoría, se levanta una estela de diferencias entre el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación, ajenas a esta audiencia preliminar, pero que dan contexto a lo que estaba pasando en ese momento. A partir de ahí, su señoría, entonces, tanto el patrullero Morales como el capitán Correa deciden hacer uso de su derecho a guardar silencio. Derecho que no puede ser relacionado, repito, su señoría, y en eso quiero ser contundente, con una especie de, la palabra no es mía ni la expresión es mía, su señoría, sino de la fiscal delegada, un pacto de silencio, por Dios, nada más alejado de los fines constitucionales y de las protecciones constitucionales, su señoría. Y eso nos lleva a un tercer aspecto de la intervención de la Fiscalía General de la Nación con relación a la construcción de este fin constitucional. Y es que la fiscal habla de unos testigos adicionales y habla entonces que a partir de ese momento un mayor López, un intendente Solarte y un mayor adicional de la Dijín fueron citados a una declaración y decidieron entonces no hablar. Y me pregunto yo, su señoría, como abogado defensor, y la Fiscalía pudo acreditar, su señoría, que esos testigos no hablaron por presión del patrullero Morales y del capitán Correa. Imagínese usted, su señoría, un mayor de la policía de la Dijín siendo presionado por un patrullero para que no hable en una investigación. Eso no tiene ningún sentido lógico, su señoría. La regla de la experiencia no lo establece. Por el contrario, normalmente los superiores jerárquicos ejercen influencia sobre los inferiores, pero aquí ni lo uno ni lo otro. Esos testigos citados han decidido no declarar, pero la Fiscalía no acreditó que no declararon por la influencia o por la presión de los aquí imputados, su señoría. Pero adicional a eso, repito, cuando la fiscal habla de ese pacto, ese gran pacto de silencio, en realidad, su señoría, es una violación, en realidad, a las estructuras constitucionales que precisamente defienden eso. Si la Fiscalía aquí nos hubiera dicho, tenemos una llamada o tenemos una conversación del patrullero Morales o del capitán Correa con un testigo con el propósito de que no vaya a declarar, yo acepto los argumentos de la Fiscalía General de la Nación. Pero hacer llamados especulativos, hablar de pactos de silencio, su señoría, no constituyen el fin constitucional argumentado por la Fiscalía. Ahora bien, dice
la Fiscalía, su señoría, que en el mismo sentido de que se habían negado a entregar información a la Fiscalía, que se expusieron en medios de comunicación unos hechos confusos sobre la fuente, que evidentemente, su señoría, sí salieron a relucir porque era necesario, ya que estaba el andamiaje de toda la construcción argumentativa por parte de la Fiscalía, él tenía que establecer algunos criterios. Pero ni siquiera eso generó un impacto significativo en la investigación por una razón, su señoría, porque el mismo día que el patrullero Morales hace esa única declaración, su señoría, es la única que ha hecho, inmediatamente la fiscal delegada llama a ampliación de declaración al fiscal Gutiérrez para que explique las particularidades que acaban de ser establecidas por el patrullero Morales en el medio de comunicación. Es decir, que aquí no hay confusión, ni una manifestación protegiendo su vida frente a un medio de comunicación puede ser interpretado, su señoría, como una forma de obstruir a la justicia. Porque, entre otras cosas, su señoría, los operadores judiciales no se van a ver afectados por una intervención en un espacio de comunicación. Es decir, que ese argumento tampoco ha sido acreditado cómo se generó una confusión en el despacho. El propio fiscal Gutiérrez termina aclarando las particularidades dichas por parte del patrullero Morales. Por el lado, su señoría, del capitán Correa jamás ha establecido ningún acercamiento con un medio de comunicación, en el entendido que, viendo lo que le ocurrió al patrullero Morales, él decide finalmente, su señoría, acogerse al hecho de guardar silencio y a no establecer ninguna particularidad sobre su intervención, precisamente por la falta de confianza en el proceso. De hecho, su señoría, si usted pudo haberlo definido, yo sí pude haberlo visto. Ayer la revista Semana saca o publicita la intervención de un mayor López Tolosa, advirtiendo que dando un sesgo de por qué razón decidieron mantener silencio. ¿Quién tiene a quién le interesa que la declaración del mayor López sea advertida aquí, que ni siquiera, su señoría, hace parte de los hechos jurídicamente relevantes? ¿Quiénes son entonces los que utilizan los medios de comunicación para generar no confusión, sino presión en la administración de justicia? Recuerde usted misma, su señoría, que previo a la instalación de las audiencias preliminares en su despacho, el día lunes pasado, salió en todos los medios de comunicación la declaración de la señora Marelvis Mesa en el polígrafo, información que para ese momento ni siquiera había sido descubierta y que solo tenía la Fiscalía General de la Nación. Es decir, la Fiscalía General de la Nación utiliza los medios de comunicación cuando les favorece la presión, pero habla de obstrucción a la justicia, su señoría, cuando no le favorece. Vamos a otro aspecto, su señoría, con relación a ese fin constitucional. Habla en el mismo sentido que salir a medios de comunicación es una actitud desleal por parte del patrullero Morales con el propósito de confundir a la Fiscalía, evento que no se establece de manera clara. Se establecen las particularidades, entonces, del señor, un testigo López Tolosa, el testigo César Solarte, el testigo Jefferson Camacho, su señoría, quienes son mayores de la Dijín y intendente, así en su orden, y que, repito, su señoría, la Fiscalía no ha acreditado presión sobre ellos. Se establece el pacto de silencio, se establece que seguirán entonces saliendo a los medios de comunicación a decir elementos falaces. Ya se ha acordado, su señoría, que solamente esa eventualidad era necesaria, incluso, su señoría, dentro del juicio de suficiencia que ya abordaremos, se puede establecer que no habrá entonces comunicación con medios como evidentemente una prevención, sin tener que acudir in extremis a lo que quiere la Fiscalía General de la Nación. Y finalmente, su señoría, el último elemento, establece que el capitán Correa Loaiza ostenta el grado de capitán y es superior sobre otros testigos, su señoría. Eso evidentemente no ha podido ser acreditado, más allá de la realidad que el capitán Correa es capitán de la Dijín, que se encuentra en un distrito completamente diferente en la costa norte y que evidentemente no tiene ninguna comunicación con ningún testigo, no acredita
su señoría, la Fiscalía sobre cuál testigo está ejerciendo presión el capitán Correa, porque solamente son aseveraciones abstractas y genéricas que no tienen ninguna explicación. Advierte la Fiscalía que como hay muchas líneas investigativas, entonces ellos podrían interferir en alguna de ellas, pero repito, su señoría, sin elementos graves y fundados. Es que el artículo 309 es muy claro sobre esa particularidad y sobre, ha dicho, a quién está presionando el capitán Correa. Y el solo hecho de ser miembro activo, su señoría, de la DIJÍN en grado de capitán, no lo hace susceptible de interferencia, porque esa construcción objetiva per se no la admite la jurisprudencia dentro de la obstrucción. Debe ser clara, su señoría, de la susceptibilidad de la interferencia por parte de los aquí imputados. Y de última medida, su señoría, valga la pena establecer que, dadas todas estas consideraciones, este defensor, una vez conoció los hechos o las motivaciones iniciales de la investigación, le solicitó como apoderado tanto del patrullero Morales como del capitán Correa a la propia DIJÍN la desvinculación, su señoría, de ambos funcionarios con el propósito de no interferir en las investigaciones que se estaban dando. Derechos de petición, su señoría, que son aportados por esta representación defensiva y que buscan, su señoría, o buscaban en su momento, establecer esa precisión. Aquí es el documento del 6 de junio del 2023. No se está viendo nada. Juan corta. ¿No? Se enciende el cargo. Si quieres, lo tienes ahí. Un documento del 6 de junio del 2023, dirigido al director de investigación criminal e Interpol, José Luis Ramírez Sinestrosa, que tiene como nombre solicitud suspensión del cargo. Y tiene como propósito, su señoría, que sea suspendido tanto el patrullero Morales como el capitán Correa, con el propósito de que a partir del inicio de estas investigaciones se estableciera alejarlo de la dependencia, precisamente, su señoría, precisamente, para ante la eventualidad de una decisión de estas no tuvieran relación con ninguno de los actores acá establecidos. Dicho esto, su señoría, considera este defensor que están dadas las condiciones para negar este fin constitucional, en el entendido de que no se han advertido los motivos graves y fundados que exige el artículo 309 y que no se han acreditado elementos materiales probatorios que puedan acompañar la solicitud, más allá de decir que son miembros activos de la DIJÍN. En ese sentido, su señoría, establecido este criterio, paso entonces a fundamentar los elementos establecidos en el acápite de el fin constitucional de peligro para la seguridad de la comunidad. Después de... ¿Ah? El análisis dice que esto no es manipulable, eso no es importante decirlo porque eso lo está colocando. Alguien de mi equipo de investigación, y es que en el informe del analista de comunicaciones se establece una particularidad que me parece importante establecer, su señoría, y se la voy a leer a su despacho. Dice dentro del informe que los datos de entrada son marcados automáticamente con una firma digital durante el proceso de recolección en el sistema. Esta se lleva a cabo en tiempo real para evitar la manipulación del material, momento en que se recoge en el centro de análisis. Asimismo, el sistema verifica la integridad del producto mediante la comprobación de una firma digital a través de la aplicación del usuario.
Por otro lado, al generar evidencia desde el sistema, este realiza una exportación de las actividades y los firma digitalmente, siendo verificado en la interfaz gráfica de la evidencia. La finalidad de esto, termina el informe, su señoría, es la de asegurar que los archivos no se pueden modificar ni manipular. ¿Qué significa esto, su señoría? Que evidentemente se trata de la información de una fuente humana y que ese informe y el sistema evita la posibilidad de manipulación con relación a esas interceptaciones o a los elementos materiales probatorios soportados en esta investigación como conclusión final, su señoría, con relación al tema de la obstrucción a la justicia. Ahora, con relación a los criterios del artículo 310, su señoría, peligro para la seguridad de la comunidad, como factor no procesal, es necesario siempre tener en cuenta, dentro de ese criterio de valoración, 5 elementos concurrentes. Y digo concurrentes porque faltando uno de ellos, su señoría, pues evidentemente no se podría soportar la estructura argumentativa. Y esos 5 elementos concurrentes están contenidos en el artículo 310, que no son otros, su señoría, que el primer elemento concurrente es la gravedad de la conducta. Y ese es un criterio sobre el cual los litigantes siempre hemos tratado de debatir, porque casi que es una imposición objetiva del Código de Procedimiento Penal, porque ¿qué conducta desde el punto de vista del Código Penal no es grave? Todas las conductas, su señoría, construidas a partir del acto de comunicación son graves, por eso están dentro de la normativa penal. Aquí estamos hablando de 3 delitos, su señoría: falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones. Claro que las conductas que soportan esos tipos penales son graves, su señoría, no puede haber un debate sobre eso. Sin embargo, su señoría, sí lo hay sobre un segundo elemento, que también en ocasiones es confundido por los operadores judiciales, y es confundir gravedad con modalidad de la conducta. La modalidad de la conducta no es otra cosa, su señoría, que la intensidad del dolo. Esas circunstancias de tiempo y modo, lugar, su señoría, que pueden acompañar la conducta. Si fue preparada con anticipación, el factor de oportunidad y otros criterios que en este caso su señoría considera que dentro de los elementos constitutivos del artículo 310 no se cumplen. Aquí la Fiscalía no ha podido acreditar la intensidad del dolo, ni siquiera la existencia del mismo, su señoría. Y nosotros hemos podido aportar y acreditar la forma como desde nuestra teoría del caso llegan esos abonados telefónicos a manos del patrullero. Incluso, su señoría, hemos podido determinar cómo ni siquiera el fiscal delegado del caso, el 191, el doctor Gutiérrez, pudo haber también obviado un ejercicio de verificación. Entonces, aquí no estamos, su señoría, o por lo menos la Fiscalía General de la Nación no ha podido establecer con criterio de necesidad el peso e intensidad del dolo. Por el contrario, lo que hemos visto han sido funcionarios que han actuado al margen, al marco, dentro del marco del deber legal, con ocasión a los criterios del Manual Único de Policía Judicial y con ocasión a los criterios también de la Directriz 010 del tema de la interceptación. Su señoría, me da, si es tan amable y qué pena también incomodar. Es presuntamente mendaz y que la misma fue utilizada para inducir en error a la Fiscalía 101 para que emitiera la orden de interceptación del 3 de febrero de 2023 respecto al celular 338. Quedó visto, corresponde a Johnson Pineda Sarmiento y fue interceptado hasta el 8 de junio de 2020. Como lo advierte el Ministerio Público, surge admisible la tesis de la Fiscalía referida a la coautoría impropia con modalidad de participación que se pueda atribuir al mencionado, porque de todo lo ya analizado, siendo Gómez Bustamante, quien había trabajado en anteriores oportunidades con el CARDES DIJ-10,
valga decir, con Rafael Ricardo Santos Fuentes, por información suministrada con relación a algunos homicidios, y como ya se dijo, sabía que era una fuente codificada y que según el intendente Alfonso Pinchanegua era administrada por Freddy Alexander Gómez Bustamante, lo cual, sumado al hecho que según se ha observado, tanto Alfonso Pinchanegua como Alexander Gómez, pues han indicado que la fuente sí fue a la SIJIN los días 1 y 2 de febrero, a suministrar la información, inclusive Ana Cañizales en la declaración jurada da a conocer la información contenida en el formato. Cuando según el análisis de la pluralidad de elementos materiales probatorios derivados por la Fiscalía, lo más probable es que ello no haya ocurrido, pues alias Pin, al parecer es una invención para interceptar a Johnson Pineda, cercano a Mariel Vislesa, quien trabajaba en la casa de Lauro Sarabia para la fecha de hurto. Por lo anterior, el despacho pues se aparta del concepto del Ministerio Público y de la defensa de Freddy Alexander Gómez, pues en tales condiciones, conforme a lo acreditado por la Fiscalía, es procedente señalar que en este caso se cumplen los elementos que se estructuran en la coautoría impropia, tales como un acuerdo o plan común, división de funciones y trascendencia del aporte en la fase ejecutiva del ilícito, tal y como lo explicó la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 7 de septiembre de 2022, radicado SP 3177 de 2022, radicado 61025, magistrado ponente Fernando León Bolaños Palacios, donde ratificó aquella SP 4904 de 2018, radicación 4988, en la cual señaló: si bien el acuerdo previo o concomitante que se aprecia para configurar la coautoría material impropia puede acontecer en el marco de una reunión, la suscripción de un documento, una decantada preparación ponderada del delito, también puede ocurrir de manera introspectiva, sin una formalidad específica.